Aquí estamos, seguimos en Radio Capital. Soy Laura Borlini, esto es En Confianza y es duro cuando nos enteramos que ante un caso de bullying en el que está involucrado nuestro hijo, él no es la víctima. Claro, nos da mucha pena y mucha preocupación cuando es la víctima, pero también nos pone mal, muy mal, saber que él es el agresor y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está tan agresivo? ¿Por qué le hace eso a un niño? Bueno, de eso vamos a hablar con la doctora Denise Johamovitz. Bullying, cuando nuestro hijo es quien hace bullying en el colegio. ¿Cómo estás? Muy Denise? bien, Laura, gracias. Gracias por estar aquí. Qué difícil. A ver, yo he escuchado muchas veces que cuando hay un caso de bullying, la víctima, tanto la víctima como el victimario, ambos tienen problemas. Hay algo que no se está solucionando, hay algo que está saliendo por el lado de la violencia o por el dejarse golpear, digamos, ¿no? Efectivamente así es. Muchas veces las personas no saben que el bully o el victimario, el agresor, ha sido víctima de bullying, ¿no? Y justamente parte del motivo por el cual opta por esa opción agresiva y violenta es que tiene estas dos opciones, ¿no? O me siguen bulleando, como se dice, no hay una palabra en realidad, sí, ¿no? Es acoso psicológico, sí, acoso físico, psicológico, agresiones, ese es el bullying. O permito que esto me siga pasando, o me convierto yo en el agresor. Y prefieren ellos agredir a ser agredidos. Y eso es algo que sucede con frecuencia. Es algo que no sabíamos, que muchas veces el chico que hace bullying ha sido bulleado y ha sido maltratado, entonces escogen mejor esa opción de ser ahora él el que va a hacer bullying. Muchas veces, por ejemplo, no hay distintos motivos por los cuales pueden elegir a una persona como, ¿no?, el target, ¿no?, digamos, como el foco y el motivo por el cual le van a hacer estas agresiones físicas, verbales, sociales, etcétera, porque hay distintos tipos de bullying. Está el bullying psicológico. Está el bullying, y en el bullying psicológico, el chico o la chica que recibe el bullying, su autoestima baja, ¿no? Puede sentir ansiedad, puede sentir depresión, se siente aislado. Entonces, definitivamente tiene una consecuencia muy grave psicológicamente hablando, ¿no? Se siente menos, su autoconcepto. ¿Pero me estás hablando de la víctima o del chico que agrede? De la víctima, ¿no? Porque hay distintos tipos, de la víctima. Hay el bullying psicológico, hay el bullying social, donde el objetivo principal es aislar a la persona socialmente, o sea, sacarla de los grupos, que como bien sabes, para los chicos, ya sea en la infancia o inclusive en la pubertad o en la adolescencia, esto es probablemente una de las cosas que más quieren, ¿no? Claro, imagínense que este chico, el que hace bullying, se reúne con otro grupete, digamos, y toman de punto a un chico y le hacen la ley del hielo. No le hablan, no lo saludan, juegan entre ellos y lo dejan aparte. Qué dolor para el chiquito que está sufriendo, para la víctima, digamos, pero qué triste que si es nuestro hijo el que está haciendo bullying, no tome conciencia, no le llegue a su corazón, a su mente, que está haciendo mal, que está lastimando, que está dañando. Sí, y yo veo en consulta privada, veo los dos casos. Claro. Llegan a mí personas, padres de familia con hijos que han sido sujetos a bullying, que son las víctimas, pero también he visto muchos casos de chicos que más bien son los agresores. Y me sucede lo mismo que a ti, Laura, el tratar de ayudarlos, porque definitivamente una de las cosas que hay que desarrollar para prevenir el bullying es la empatía, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, la capacidad de decir, bueno, a mí no me gustaría que me hagan esto, y yo estoy haciendo lo que a mí no me gustaría que me hagan, ¿no? Y tratar de sentir lo que el otro está sintiendo. Yo muchas veces cuando de repente estoy conversando con mis hijos, y tonterías que pueden pasar entre hermanos, a veces yo le digo, siempre apunto a eso, ¿no? ¿A ti te gustaría que te hagan eso? Bueno, muchas mamás lo hacemos, no soy yo la única, pero digo, ¿a ti te gustaría? ¿Cómo te sentirías? Un poco tratando de desarrollar esa empatía que tú dices, esa inteligencia emocional, de ponerse en el sitio del otro y tratar de analizar desde otro punto cómo se sentirían, ¿no? Y sin duda ahí viene la pregunta de ¿y por qué?
¿Por ¿no? qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque uno realmente se pregunta, no son capaces de darse cuenta, de sentir pena por la otra persona, porque realmente hay un objetivo. O sea, si hablamos de la definición del bullying per se, estamos hablando de que hay un objetivo de dañar a la otra persona, ya sea físicamente, como te decía, verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, socialmente, de mil maneras, pero el objetivo es dañar al otro, Y además hacerle siente daño. como de alguna manera placer al hacerlo, ¿no? Entonces ahí también, y esto es importante para nuestros oyentes ahorita, darnos cuenta de que una de las causas es el ambiente familiar, porque muchas veces estos chicos han crecido en un ambiente violento y lo único que conocen es eso, y es lo que ellos repiten después en el colegio, por ejemplo. Es decir que sí, y volvemos a lo mismo de siempre, o sea, y yo sé que soy un poco repetitiva, pero la violencia contra nuestros hijos nunca va a funcionar, nunca, nunca, nunca la violencia, la agresividad va a tener resultados positivos. Eso no, pero yo le pego su buena cachetada o su patadón o su jalada de cabello, porque de esa forma él entiende que está haciendo mal. Lo único que vamos a lograr, y lo puede decir mejor Denise, es que nos obedezcan por miedo, pero no porque realmente crean que están mal. O sea, lo que tienen es miedo, pero lo que estás creando con eso es cicatrices para toda la vida, que después ese niño no tenga un lazo de amor contigo porque lo has criado a la mala. Correcto. Y es más, una de las, entre comillas, ¿no?, fórmulas para tratar de ayudar o prevenir el bullying es justamente todo lo contrario, es una relación amorosa, cariñosa, contenedora, donde hay un buen vínculo saludable. Y eso, generalmente si tú encuentras eso en las familias, Laura, yo casi que te podría decir que es casi imposible, a menos que tengas una patología, una enfermedad psicológica, un trastorno de otro tipo, pero en líneas generales ya sería prácticamente imposible que de ahí nazca un bully. Es decir, un niño que es criado con amor, donde todo se conversa, donde no hay gritos, donde no hay golpes, es muy difícil que terminen siendo, mucho menos probable que sean chicos que vayan a hacer bullying el día de mañana. Bueno, otro factor que influye desgraciadamente hoy en día son los medios, ¿no? Los medios de comunicación, muchas veces desgraciadamente la televisión. O sea, los chicos hoy en día tienen acceso a demasiada violencia muy fácil, ¿no? A través de los juegos, de PlayStation, inclusive los que tienen acceso a ese tipo de juegos, y a través de todos los medios sociales y de comunicación, los chicos están expuestos constantemente ¿a qué? A violencia. Y tienden a imitar esto y comienzan a normalizar, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando los adolescentes comienzan a consumir drogas y alcohol, lo normalizan, o sea, les parece que esto ya es normal. Pasa lo mismo con los actos y las acciones violentas, lo normalizan. Y ya ni siquiera toman conciencia de que lo que están haciendo está mal. ¿Y qué pasa cuando ya nos llaman del colegio y nos dicen su hijo le está haciendo bullying a otro niño? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Bueno, lo que yo veo, y con mucha pena, es que algunos padres reaccionan en negación, y eso justamente sostiene la conducta agresiva. Exacto. Los papás no creen que sus hijos son bullies, le echan la culpa al sistema, creen que la víctima está mintiendo. Eso sucede en muchos casos, Laura. ¿Por qué? Porque los padres son incapaces de ver la realidad, ¿no? Lo otro que sucede con mucha frecuencia también es que la víctima no habla, no dice. Exacto. Y los padres después están sorprendidos por lo que se enteran cuando ya es demasiado tarde y el daño y las cicatrices de las que tú hablabas ya están. Porque, uno, el colegio a veces también se hace un poco de la vista gorda. Hay como una especie de indiferencia, de apatía, tanto de parte del sistema educativo, de los profesores, de los otros alumnos o amigos. Entonces, claro, eso lo único que hace es sostener esta conducta por mayor tiempo, ¿no? ¿Y por qué los chicos no nos cuentan? A mí me pasó, te estaba contando en el corte, con uno de mis hijos, no voy a decir cuál, pero que sí, le hicieron bullying en el colegio. Me pasó un poco lo que tú dices con los padres, nunca me llamaron, nunca me contactaron y era muy fácil hacerlo.
de alguna manera justificaron a su hijo, pero mi hijo se demoró en contarme, se demoró, y eso que yo tengo una comunicación espectacular con él. Se demoró en contarme, pero yo notaba que no quería ir al colegio, que llegaba la noche y se angustiaba porque sabía que ya el otro día dormía y se tenía que ir al cole, estaba mal, estaba triste, estaba angustiado, y no me contaba. Entonces después cuando me contó, yo le digo, pero ¿por qué te has aguantado tanto tiempo? Y me dice, no, porque si tú sabes, yo sé cómo eres, que vas a ir al colegio, se van a enterar que te quejaste, entonces me van a hacer peor el bullying, porque van a decir, ay, acusete, que esto, que el otro. Entonces, con tal de que no suceda eso, muchas veces no nos cuentan. Exacto, o por miedo a que la situación empeore, ¿no? O por vergüenza también, Laura. Por vergüenza pueden no contar. Se sienten avergonzados, se sienten menos. Débiles. Débiles, exacto. Y por eso, entonces por eso es que es muy importante fomentar un clima de diálogo. Tanto en el colegio es acá un factor, una variable fundamental. Tanto en el espacio educativo con los profesores y evidentemente en casa también. Bueno, yo tuve mucha suerte porque apenas fui a hablar con el colegio lo solucionaron en un día, en un día. Entonces, de verdad, sería injusto decir que no, el colegio lo manejó muy bien. Luego vamos a hablar de a qué están obligados los colegios y de qué forma tienen que manejar los casos de bullying. Ojo que hay leyes que estipulan un procedimiento que se debe cumplir. Entonces, de eso vamos a hablar después de la pausa y regresamos también con llamadas al 212-5353. Ya volvemos. Muy bien, aquí estamos. Estamos hablando de un tema muy complicado. Es terrible cuando sabemos que uno de nuestros hijos, a ver, si es la víctima del bullying, nos rompe el corazón, porque sabemos que están horas en el colegio, que nosotros no podemos estar ahí a su costado viendo lo que pasa, defendiéndolos, como de verdad desde el fondo de nuestro corazón nos provoca. Es difícil cuando nuestro hijo es la víctima, pero también hay que prestar mucha atención cuando nuestro hijo es quien está haciendo bullying, cuando está maltratando a otros niños y hasta le divierte hacerlo, ¿no? Estamos con la doctora Denise Johamovich, que nos está explicando cuáles podrían ser las razones, ¿cierto? Correcto. Bueno, hay muchas, como estábamos hablando en la primera sección, hay muchas razones por las cuales esto se da, Laura, ¿no? Como estábamos viendo, puede ser también estar constantemente expuestos a violencia, ya sea a través de los medios o en casa. También hay algo que quería comentarte, que no quería olvidarme de comentar, que es lo siguiente. Hace muchos años se ha dado bastante importancia al desarrollo de la autoestima, ¿no es cierto?, de los chicos, ¿ya? ¿Y qué es la autoestima? Como su nombre lo dice, es el amor propio, el aprender a quererte, quererte a ti mismo. Desarrollas una evaluación global de tu autoconcepto y según eso o te quieres o no te quieres o te quieres más o menos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nadie dice que tener una baja autoestima no tenga resultados negativos, porque sí los tiene y están comprobados por estudios que tener una baja autoestima genera ansiedad, depresión, bajo rendimiento escolar, etcétera. Pocas habilidades sociales, en fin. Sin embargo, ¿no? Tener exceso de autoestima también es un problema. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque si nos están enseñando de algún modo los medios y la sociedad a que hay que ser el mejor, hay que ser perfectos, tenemos que ser unos tromes, tenemos que ser unos capos, los papás, los colegios inculcan esto, Laura. ¿De qué manera esto guarda relación con el bullying? De la siguiente manera, creo yo, que puede ser una causa también adicional al bullying. ¿Qué quiere decir? Que los chicos tienen esta idea de que ellos tienen que ser mejor que los demás. Entonces lo que terminan haciendo es chancando al otro, sintiéndose más fuertes, más poderosos, porque eso los hace sentirse, entre comillas, mejores que el otro, ¿no? Porque están en búsqueda desesperada de alcanzar esa autoestima. Al otro, tú te sientes que eres más poderoso. Que eres más poderoso, que soy más fuerte. Y de una manera equivocada y desesperada estoy buscando
mi validación, estoy buscando sentirme que soy lo suficientemente bueno y que doy la talla. Por eso muchas veces se maltrata al chancón, por ejemplo. Al chico estudioso. Exacto. Lo maltratan, ¿por qué? Porque demuestra de alguna manera que es un talento. Entonces puede molestarle porque él no puede, siente que no tiene ese talento, siente que no lo tiene. Si entonces tú tienes, como estamos claro, en una supuesta competencia permanente, y si los chicos viven en esta competencia, entonces ¿cómo hago para ganarte? Es como claro, cuando haces trampa en la carrera. claro. O sea, tengo que ganarte de algún modo, entonces tengo que chancarte, tengo que ver dónde está tu talón de Claro. Aquiles, dónde está tu lado Por eso, débil y por ahí te doy. Siempre hablamos con los especialistas que nuestro hijo no es una nota, por ejemplo, ¿no? Porque el hecho de destacarle a nuestro hijo siempre que es las notas que tiene o exigirle un notón, ellos pueden sentirse tan presionados por eso, y que si de repente traen una mala nota, no son tan buenos, no son tan inteligentes, y la autoestima al final ahí baja. Tenemos llamadas, Denise, vamos a recibirlas. Está con nosotros Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Daniel? Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Buenas ¿cómo noches. estás? Cuéntanos. La doctora te escucha. Sí, bueno, ante todo felicitarte por tu programa. Gracias. Y la verdad es que estos temas que estás tocando son neurálgicos para el desarrollo de una sociedad sin violencia. Te hablo como actor directo, ya que yo pertenezco a una fundación, soy presidente de la Fundación Calma. Es una fundación peruana que una de las líneas de acción es la mitigación del acoso escolar, el bullying en las instituciones, ya sean públicas o privadas. Y la verdad es que son muy pocos los espacios que dan para tocar ese tipo de temas, y por eso aplaudo la iniciativa que has tenido para tocar estos temas tan importantes. Escúchame, Daniel, y tú desde tu experiencia también, ¿qué nos puedes comentar del niño que agrede? Nosotros trabajamos con herramientas que son prácticas restaurativas, seguro la psicóloga también lo debe conocer. ¿Qué son las prácticas restaurativas? Es un mecanismo para resarcir el daño de esta persona o este niño que ha cometido algún tipo de violencia, tiene que interiorizar el daño que ha cometido y de una u otra forma reparar el daño. Se hacen círculos restaurativos, círculos de paz, con los generadores de la violencia, con los receptores de la violencia, y no solamente con esos actores, sino también con los observadores, porque tú sabes que dentro de este tipo de situaciones hay tres actores importantes: el generador del bullying, el receptor del bullying y los observadores, que son parte primordial también de este Por mecanismo. supuesto. Nos ha ido muy bien con estas herramientas de prácticas restaurativas, que lo realizamos en los colegios, como te vuelvo a reiterar, públicos o privados, y bueno, tratamos de una u otra forma de poder apoyar en la mayoría de los casos. Nosotros también tenemos centros de asistencia psicológica y legal gratuita para este tipo de casuísticas. Muy bien. Y bueno, como te repito, me parece súper interesante que estén tocando estos temas. Gracias, Daniel. Muy interesante lo que nos dices. Calma se llama esta institución a la que pertenece Daniel. Me parece súper interesante, y habló de algo que quiero que ahondemos. Tenemos más llamadas, ¿cierto? Ya, vamos a recibir la llamada de Nicole, pero antes de que me olvide, quisiera tocar el tema luego de los chicos que observan, no están haciendo bullying, no son las víctimas, pero observan y no hacen nada. Ya, pero antes, Nicole, ¿cómo estás? Nicole, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, mi llamada era un poco porque creo que en el caso de los colegios estatales falta mucho el hecho de que hay un psicólogo. Porque a mí me pasó una experiencia así, y mi mamá fue a hablar con la profesora, porque tengo mucha confianza con mi mamá en su momento. La profesora fue y dijo que mi mamá se había ido a quejar y todo se complicó. Entonces, en el colegio donde yo estaba tampoco había una psicóloga. Ya, a ti te hacían bullying y tu mamá por eso fue a hablar al colegio. Exactamente, no bullying, pero sí tuve ciertas situaciones que me incomodaban. Que me incomodaban, y que como yo soy una persona que he vivido en un ambiente muy amable, todo es felicidad, por ahí no me sabía defender. ¿Cuántos años tienes?
No, yo ahorita tengo 25 años, yo te hablo cuando tenía 15 años, Ah, 14 años. Ya, entonces tú lo que nos quieres comentar es eso, la importancia de que haya un psicólogo Claro, que pueda creo manejar que mejor la falta, situación. en su momento faltaba el hecho de que hay un psicólogo, pero creo que se pudo manejar mejor la situación. En mi caso, bueno, tuve mucho apoyo en mi familia, fui a un psicólogo porque mi mamá quiso y supe mejorarlo, pero creo que hay muchos casos que por eso los chicos sufren porque no tienen con quién hablarlo. Sí, Entonces, muy bien. si no hay una confianza con el padre, aquí más se lo pueden decir. Muy bien. Gracias, Nicole. Gracias. Muchísimas gracias. Nos habló de cosas muy importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ella dice que ella es toda linda, buena, y no es que se esté tirando flores. Hay niños que realmente son paz y amor, o sea, no le hacen daño a nadie, pero yo creo que muchas veces el que hace bullying va contra esos niños que tal vez le falta un poco de... Bueno, carácter, empoderamiento, ¿no? Creer en ellos, tienen miedo, mucho miedo de enfrentar un conflicto, entonces prefieren evitar, prefieren ser pasivos, no hacen nada al respecto. Y estábamos hablando hace un minuto también de, digamos, los observadores que también forman parte del bullying, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con una cultura, y voy a hablar ya, hablando a nivel sociedad, inclusive, Laura, de indiferencia, de apatía en general, de tantas cosas. O sea, no es solamente el bullying. Ponte a pensar la apatía y la indiferencia que existe de otro tipo de abusos, porque tal vez de no... pobreza en general. Los chicos crecen en un ambiente indiferente, apático, entonces aprenden a, prefiero no meterme, prefiero no hacer nada. Total, yo no estoy haciéndole daño, ¿no? Ni me están haciendo daño a mí, pero el hecho de ver que están maltratando a un compañero tuyo y no hacer nada... Una vez yo le dije a uno de mis hijos, no el que estaba contando a otro, me contaba, ¿no? Que a un chiquito lo habían encerrado en un mueble, no sé qué, ¿no? Entonces le digo, pero ¿y tú qué hiciste? No, me quedé mirando, pero me dio miedo porque si me metía se la podían también agarrar conmigo, me dijo, y me dio miedo a ver si también me metían al mueble. Entonces también los chicos que están mirando pueden no hacer nada por indiferencia o también por miedo. Por miedo, correcto. Y justamente el miedo, digamos, es lo que sostiene estas situaciones. Miedo a que me agredan más si es que hablo, miedo a que si yo digo lo que estoy viendo me pueda pasar lo mismo a mí también. Inclusive como te decía, los chicos que son bullies, hay un montón de casos que lo hacen por miedo. Prefiero agredir a ser agredido. Entonces el miedo acá es una fuente del bullying. Es importante lo que nos decía Nicole, de que los colegios estatales también deberían tener, no un psicólogo, varios psicólogos. ¿Qué hacemos con un psicólogo para todo el colegio? Se necesita tener un espacio de contención. Y si los chicos no han logrado tender ese puente de comunicación y de confianza con sus padres, por lo menos tienen que poder sentir que tienen alguien a quien recurrir, alguien que los pueda orientar, donde ellos puedan dialogar, hablar de esto y sentirse contenidos. Bueno, hace poco vi en los noticieros una chica que denunció acoso en el colegio, ¿cómo es? Y lo que dijo fue que no sabía con quién hablar, no sabía si contarle a sus papás por X motivos, y entonces acudió a la psicóloga del colegio, quien la ayudó, digamos, hizo que le contara a los padres, hizo toda una movida en el colegio para que esto saliera a la luz. Entonces, es importante. Es muy importante, y Laura, tú debes de saber que el bullying inclusive puede ser hasta causa de suicidio. O sea, estamos hablando de que hay chicos, y hay muchos casos, que se sabe a ciencia cierta que se han terminado suicidando a raíz del bullying al que fueron sometidos, ¿no? No sé si estás al tanto de las estadísticas, pero la República Dominicana, ¿no? Un tercio, o sea, el 30% de los son bulleados, son sometidos. O sea, 1 de cada 3 niños es sometido al bullying. En segundo lugar está Colombia, en tercer lugar está Costa Rica y México, me parece, con un 20%. Eso quiere decir que 1 de cada 5 niños. El Perú más o menos está en un 12%, que también es una cifra bastante alarmante. Estamos hablando que son muchos niños los que están siendo sometidos. Denise, ¿no? tenemos que terminar, pero decirles a los papás, vamos a seguir hablando de este tema, pero que existen leyes que protegen a nuestros hijos y que ante un caso de bullying el colegio tiene
tiene que tomar cartas en el asunto. No se pueden tapar los ojos. Los padres tienen derecho a exigir que el colegio siga además de un protocolo para manejar los casos de bullying. No es lo manejo a la volada como me da la gana, no. Hay un protocolo que en otro momento vamos a especificar, pero que pueden buscar en internet, protocolo de los colegios ante casos de bullying, y van a recibir toda la información. Y esto es muy importante lo que tú acabas de decir, para que los padres de familia sepan que tienen y que pueden exigir este apoyo, y la verdad que, bueno, yo creo que debe ser tolerancia cero. Tolerancia cero, cero. Hay que saber manejar la situación para que nuestro hijo no quede como un acusete, porque después pueden maltratarlo más, pero sí hay una forma que los colegios tienen para manejar la situación sin que quede el niño como el acusete, ni los padres, sino como que ellos se han dado cuenta de la situación y, bueno, toman cartas en el asunto y sancionan al niño que está haciendo bullying. Y, por supuesto, se reúnen con los papás, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias Laura. Denise. Bueno, gracias. Les recomiendo a la doctora Denise Johamovitz. La he visto en diferentes charlas en colegios, es muy buscada justamente cuando se trata de, bueno, trata con todos niños, adultos, pero cuando se trata de niños, adolescentes, es una capaza. Yo te conozco por ese lado, Denise. Gracias. Es realmente una experta, así que cualquier consulta o cita, ¿a qué número te pueden llamar? Bueno, me pueden buscar en Facebook, Denise Johamovitz. Ay, sí, como es tan fácil de escribir. Como es tan fácil. Lo pueden poner en banner. Ahí está, A ver, ahí está. ahí está bien escrito. Sí, todo, está bien ¿no? escrito, está bien escrito. Ay, tendrías que buscar un nombre, no sé. Pérez. Ya. Tú tienes un centro. Tengo 2 consultorios y tengo una empresa que se llama Vida Coaching. Sí, trabajo en La Molina y trabajo en Miraflores también. Muy bien. Sí, muy bien. gracias Laura, un placer estar contigo. A la doctora Denise Johamovitz. Nosotros, gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de comida. Hoy no he almorzado, vamos a hablar de 4 formas de hacer ceviche espectacular. Así que no se lo pierdan, vamos a darles esos consejitos, esos datitos para que hagan un ceviche espectacular. Ya volvemos.